debate interminable y una confusión interminable con relación a cómo debo votar a mi inquilino que no se quiere ir de la casa, de mi departamento, que el alquilado no se quiere ir. ¿Cómo lo voto? Lo que pasa es que el Código Procesal Civil habla de dos tipos de desalojo. Habla del desalojo por precario, o sea, desaloja a alguien por ser precario, pero también habla del desalojo por vencimiento del plazo del contrato de arrendamiento. Entonces, siempre la pregunta típica es, ¿le he alquilado mi casa a alguien y no se quiere ir? Pregunta, ¿lo demando por desalojo? Sí, demando por desalojo. La pregunta es, ¿planteo el desalojo porque es un precario o planteo el desalojo porque ya venció su plazo y pese a eso no se quiere ir? Es una pregunta muy frecuente. Ahora, ¿qué ocurre en muchos casos? Que a este inquilino mío, ya, yo le alquilé la casa por un año, ¿de acuerdo? Me ha venido pagando la renta con total normalidad. Acaba el plazo del año y yo ya quiero que se vaya. No le digo nada, pero el inquilino se queda viviendo en la casa. El Código Civil, ¿qué ha dicho? En estos casos, cuando vence el plazo del contrato y el inquilino se queda viviendo en la casa, se entiende que el contrato se ha prorrogado. ¿Hasta cuándo se entiende prorrogado? Hasta que yo le pido que se vaya el inmueble. ¿De acuerdo? Entonces, atención, si mi inquilino ya venció su contrato y pese a que ya venció, se ha quedado en el bien, no es un poseedor precario, porque la ley ha dispuesto, ha dicho que ese inquilino, pese a que su contrato ya terminó, si se mantiene en posesión, ¿qué pasa con ese contrato? Se prorroga. No es un precario, entonces tiene un título vigente todavía, que es su contrato prorrogado. Ahora, si lo quiero convertir en precario, ¿qué tengo que hacer? Le mando una carta notarial diciéndole, amigo inquilino, te pido formalmente que te vayas del inmueble. Te pido formalmente que me devuelvas el inmueble. En ese caso, y solo en ese caso, al amigo arrendatario, ¿en qué lo he convertido? Recién ahí lo he convertido en un poseedor precario. ¿De acuerdo? Entonces, rebobinemos. Tengo un arrendamiento por un año con un inquilino. Antes de que vence el año, ¿tiene un título? Sí. ¿Cuál es su título? El contrato de arrendamiento. ¿Está vigente? Sí, está vigente porque todavía no ha pasado el año. Muy bien. ¿Lo puedo votar? No lo puedo votar. Acaba el año y se queda en el bien. ¿Sigue siendo mi arrendatario? Sí, sigue siendo mi arrendatario. Oye, pero ya venció el plazo de su contrato. No importa. La ley ha dicho que si vence el plazo y él se queda en el bien, su contrato se prorroga. ¿Hasta cuándo se entiende prorrogado? Hasta que yo le pida que se vaya del bien. Solo una vez que le mando la carta notarial y le digo, vete, devuelve mi casa, solo en ese momento mato su contrato. Y al matar su contrato, ¿qué estoy haciendo? Que su título fenezca. En conclusión, ¿en qué lo estoy convirtiendo? En un precario. ¿De acuerdo? Entonces, si a mi inquilino ya venció su contrato, pero sigue viviendo en la casa, y yo todavía no le he pedido que me devuelva mi casa, no es un precario. No es un precario. ¿Lo puede mandar por desalojo? Sí, lo puede mandar por desalojo. Pero ¿cuál será la causal? No será desalojo por precario, pues. Será desalojo por vencimiento del plazo de su contrato. ¿Se dan cuenta? Si no le he mandado todavía la carta notarial, no es un precario. Y por ende, no lo puedes alojar por precario. Pero sí lo puedes alojar porque su contrato de arrendamiento ya venció.
En cambio, si ya le mandé la carta notarial, ya lo hice precario, pues. Ya no es más mi arrendatario. Entonces, si lo quiero desalojar, ¿cuál será la causal de desalojo? Ya no va a ser la causal de desalojo por vencimiento del plazo, sino será la causal de desalojo por precario. ¿De acuerdo? Entonces, hay que ponerle fin a esta confusión que siempre se tiene, porque siempre me hacen la misma, casi siempre me hacen la misma pregunta. Cuando hay un caso de desalojo, siempre la pregunta es, tengo desalojo, estoy hablando de desalojo contra un inquilino, ¿no? Siempre la pregunta es, ¿desalojo por precario o desalojo porque ya venció su plazo? Depende, pues, depende. Primero, si la arrendé por un año y todavía no vence el año, no lo puedes alojar, porque tiene un contrato vigente. Segundo, si ya venció su plazo el año y se ha quedado en el bien y se ha prorrogado su contrato y no le he mandado todavía la carta notarial pidiendo que se vaya, ¿lo puedes alojar? Sí, lo puedes alojar. ¿Cuál es la causal de desalojo? Desalojo porque mi arrendatario ya venció su plazo original del contrato. Tercer supuesto, ya venció el plazo del año, se prorrogó su contrato porque se quedó en el bien, pero ya le mandé la carta diciéndole vete. Y en ese caso ya es un precario. La causal de desalojo será desalojo por ocupación precaria. ¿De acuerdo? Entonces, la pregunta que se planteó este pleno de Chiclayo fue la siguiente. Cuando al arrendatario ya se le pidió que se vaya del bien, ¿por cuál de las causales de desalojo debo demandarlo? Esa es la pregunta. ¿Lo puedo demandar por la causal de vencimiento del plazo o lo debo demandar por la causal de ocupación precaria? ¿O lo puedo demandar por cualquiera de las causales? ¿Una, otra o cualquiera? Esa fue la pregunta del Pleno Jurisdiccional de Chiclayo. Y el Pleno dijo lo siguiente. Señores, ¿qué ha dicho la Corte Suprema en el cuarto pleno casatorio? En el cuarto pleno casatorio la Corte ya ha dicho lo que estaba claro en el Código Civil, la Corte en el cuarto pleno lo ratificó. Cuando a mi inquilino yo le mando la carta notarial pidiéndole que se vaya, ¿en qué lo convierto? En precario. Ya pues, ahí está la respuesta. Entonces, la pregunta del cuarto pleno es muy sencilla, es respondida. Si a un arrendatario yo ya le pedí vía carta notarial que se vaya, ya no puedo demandarlo por vencimiento del plazo. Lo debe mandar por ocupación precaria. ¿De acuerdo? Yo uso la causal de desalojo por vencimiento del plazo cuando todavía es mi arrendatario, pero su plazo original ya venció y se ha prorrogado. Cuando estoy ante esta clase de arrendatario que todavía tiene un contrato prorrogado, pero el plazo original ya venció, la causal es desalojo por vencimiento del plazo. Pero si ya le pedí que se vaya, ya no es más mi arrendatario. Ya maté su arrendamiento. Ya es un precario. La causal será desalojo por ocupación precaria. ¿De acuerdo? Eso es lo que ha dicho el Pleno de Chiclayo. A ver, acá hay una pregunta, me parece. No, todavía no llega. Bueno, sigamos. Entonces, a ver, aquí está. Antes de entrar a la pregunta, reitero, el tema es muy sencillo. Si a mi inquilino ya se le venció el plazo, se queda en el bien todavía, se prorroga su contrato, se prorroga. ¿Hasta cuándo? Hasta que le mande la carta notarial pidiéndole que se vaya. Mientras no le mande la carta notarial, es un arrendatario con contrato prorrogado. ¿Lo puedo desalojar? Sí. ¿Cuál es la causal? Desalojo por vencimiento del plazo. Segundo supuesto. Tenía su contrato prorrogado, pero ya le mandé la carta pidiéndole que se vaya. ¿Lo puedo votar? Sí, lo puedo votar. Pero ¿cuál será la causal para votarlo? Desalojo por ocupante precario. Eso es. Vamos a la pregunta. A ver, dice, si hubo contrato suscrito con el padre que ya falleció, sigue pagando arriendos, pero sin contrato.
Pago una suma irrisoria por estar ocupando el predio más de 30 años. ¿Qué debe hacer para desalojarlo? A ver. En principio, el contrato de arrendamiento se celebró con el papá. El padre era el inquilino, ¿de acuerdo? El padre pagaba renta. El padre se muere. Atención. Si el padre se muere cuando el arrendamiento todavía no había vencido su plazo pactado, ese arrendamiento se entiende perfectamente que continúa con el hijo. ¿Hasta cuándo continuará el arrendamiento del hijo? Hasta que venza el plazo pactado en el arrendamiento con su padre. Porque, repito, el hecho de que se muere el papá no significa que el contrato de arrendamiento fenezca. El arrendamiento continúa con el hijo hasta que vence el plazo. Entonces, ustedes me alquilan a mí un bien. En el contrato ponemos, este contrato estará vigente por 10 años, ¿de acuerdo? Yo soy el inquilino. Yo me muero. ¿Muere el contrato? No. Los 5 años que restan, ¿quién será el inquilino? ¿Quién tomará mis derechos en ese contrato y mis obligaciones? Mi hijo. Muy bien, mi hijo pasa a ocupar el inmueble. Acaban los 5 años, murió el título. Pero si mi hijo se mantiene en posesión, ¿qué ocurre? La prórroga del contrato. Entiendo que en este caso, el hijo, pese a que el contrato ya murió, sigue en el bien por 30 años y paga una suma irrisoria. Bueno, acá hay un tema importante. Si el arrendador ha estado recibiendo esa suma mineral, es porque ha venido reconociendo la calidad de arrendatario del hijo. Oye, pero es una suma irrisoria. Pero si tú como arrendador la recibes, estás aceptando el pago. Entonces, lo que ha venido pasando acá por esos últimos 30 años es que tanto arrendador como arrendatario han estado tácitamente de acuerdo en que ese arrendamiento continúe. ¿Por qué? Porque el hijo ha venido usando el bien y el arrendador ha venido cobrando la renta. Por más irrisoria que sea la renta, ha venido cobrando. Entonces, ahí ha habido un pacto tácito de continuar con el arrendamiento. Y han pasado 30 años. La pregunta es, ¿este arrendador tiene que seguir soportando ese arrendamiento por otros 30 años? No, por una razón muy sencilla. El día que venció el contrato de arrendamiento, el día que venció el plazo del contrato de arrendamiento que había firmado el padre originalmente, el día que se acabó ese plazo, ¿qué ocurrió con el contrato? Se prorrogó, ¿no? ¿Se prorroga por cuánto tiempo? Dice la ley. Se prorroga de manera indeterminada. O sea, ¿para siempre? No. Cuando la ley dice que el contrato, cuando vence el plazo, se entiende prorrogado de forma indeterminada, se refiere a que cualquiera de las partes, arrendador o arrendatario, en cualquier momento pueden decidir ponerle fin a ese contrato de arrendamiento. ¿De acuerdo? Entonces, ¿el arrendador qué puede hacer en este caso? Muy sencillo. Manda carta notarial y le dice al inquilino, amigo inquilino, como tú y yo hemos tenido por los últimos 30 años un arrendamiento a plazo indeterminado, yo te comunico mi intención de el día de hoy ponerle fin a este contrato de arrendamiento. Tienes 30 días para irte, vencidos los 30 días, si no te vas, te mandaré por desalojo. ¿Puede el arrendador hacer eso? Lo puede hacer perfectamente. Ahora, si le mandas la carta notarial, ¿en qué lo conviertes? En precario. En precario. Y por ende, tu desalojo, ¿qué causal debería invocar? Causal de desalojo por ocupación precaria. Si no le manda la carta notarial, ese inquilino tiene un contrato vencido, sí, vencido pero que está prorrogado, pero es un contrato cuyo plazo original ya venció. ¿Lo puedes alojar? Sí, también lo puedes alojar. O sea, sin mandar la carta notarial también lo puedes alojar, pero la causal será otra. La causal será desalojo por vencimiento del plazo. ¿De acuerdo? El tema es, ¿ante qué juez se va a plantear la demanda de desalojo? El problema con este pleno de Chiclayo, y es un problema grande, ¿eh? El problema con este pleno de Chiclayo es que
el pleno, ¿qué han considerado los jueces de Chiclayo? Han considerado lo siguiente. En este pleno, que es un pleno nacional, ¿eh? Se hizo en Chiclayo, pero es un pleno nacional. ¿Qué han entendido los vocales superiores? Han entendido que si al arrendatario se le manda la carta notarial y se le convierte en precario, es como si nunca hubiera habido renta. ¿Por qué? ¿A dónde voy con esto? Un tema muy sencillo. El desalojo, señores, vean el cuadrito, puede iniciar ante un juez de paz letrado o ante un juez especializado. ¿Qué me conviene? Obviamente que inicie ante un juez de paz, porque desde el caso de inicie ante un juez de paz, solo hay apelación. La apelación, ¿quién la resuelve? El juez civil. Y ahí muere todo. En cambio, si el desalojo inicia ante un juez especializado, ¿cabe apelación? Sí. ¿Y a quién pasa el caso? A la Corte Superior. Y frente a lo que resuelve la Corte Superior, ¿cabe casación? También. ¿Y quién resuelve? La Corte Suprema. Entonces, si tú me preguntas a mí, ¿qué me conviene? Plantear mi desalojo ante un juez de paz letrado y no ante un juez especializado. Si planteo mi desalojo ante un juez de paz, solamente hay apelación y muere todo. En cambio, si mi desalojo inicia ante un juez especializado, hay apelación y también hay casación. Demora mucho más. El problema es que no depende de mí ante quién planteo la demanda. ¿Depende de qué? Vean la columna a la izquierda. Depende de cuál es la cuantía del proceso judicial. Si el proceso no tiene cuantía, o sea, no hay una renta, ¿ante quién inicia? Juez especializado. ¿Cuál sería el caso? Demando al invasor que se metió a mi casa. Pregunta, ¿ese invasor ha pagado renta o no ha pagado renta? Entonces, es un proceso sin cuantía. Si quiero votar al invasor, ¿ante quién debo demandarlo? Juez especializado. En cambio, cuando sí hay cuantía, o sea, cuando sí ha habido un arrendamiento de por medio, depende cuál es la renta que pagaba. Si era una renta chiquitita, menor a 50 URPs, ¿ante quién planteo la demanda de desalojo? Juez de paz letrado. En cambio, si la renta que pagaba el arrendatario era una renta grande, mayor a 50 URPs, y lo quiero votar, ¿ante quién debo demandarlo? Juez especializado. ¿De acuerdo? Entonces, ante el juez especializado se plantea la demanda de desalojo cuando nunca hubo cuantía o cuando, habiendo cuantía, renta me refiero, era una renta grande mayor a 50 URPs. En cambio, la demanda de desalojo puede iniciar ante el juez de paz letrado cuando la cuantía era chiquita, cuando la renta era pequeña, o sea, una renta menor a 50 URPs. ¿De acuerdo? ¿Cuál es el problema con este pleno de Chiclayo? Que la Corte ha dicho que cuando a mi arrendatario yo le mando la carta notarial pidiéndole que se vaya, lo convierto en precario, y la Corte ha entendido que por convertirlo en precario, el caso deja de tener cuantía. Entonces, si deja de tener cuantía, ¿ante quién inicia mi demanda? Ante el juez especializado. Entonces, les planteo el caso que ha puesto la doctora Alejandrina. Imaginemos que ese arrendatario ha venido pagando una renta de irrisoria, 300 soles mensuales, ¿de acuerdo? Por los últimos 30 años. Si yo le mando la carta notarial y la convierto en precaria, aplicando lo que ha dicho el pleno de Chiclayo, ¿qué habría pasado? Que acabo de convertirlo en precario y por ende ese caso ya no tiene cuantía. Entonces tendría que mandarlo por desalojo por precario, sí. ¿Ante qué juez? Especializado. ¿Y eso puede ser apelado? Sí, ante la Sala Superior. ¿Y eso puede ser casado? Sí, ante la Corte Suprema. Por haberle mandado la carta notarial, dejé a mi caso sin cuantía y estoy obligado a irme al juez especializado. En cambio, atención, en cambio, si no le mando la carta notarial, ¿de acuerdo? Si no le mando la carta notarial, ¿y lo puedo desalojar? Sí. ¿Cuál sería la causa de desalojo? Desalojo por vencimiento del plazo. Pregunta, ¿esa persona sigue siendo mi arrendatario? Sí, todavía, porque no lo convirtió en precario. Entonces, ¿ahí hay renta? Sí, hay renta. ¿Esa renta es menor a 50 URPs? Sí, porque son solamente 300 años. ¿Ante quién puedo iniciar el caso? Juez de paz letrado. Entonces, por eso digo, mucho cuidado.
Si tú le mandas carta notarial a tu inquilino y lo conviertes en precario, estás dejando al caso sin renta, sin cuantía, con lo cual, quieras o no, tu caso va a tener que iniciar ante un juez especializado. Por el contrario, si tú no le mandas la carta notarial, no lo haces precario, sigue siendo tu arrendatario, pero lo estás demandando ¿por qué causal? Porque su contrato ya venció, su plazo original me refiero, ya venció. ¿Hay renta? Todavía hay renta, pues. Y entonces, como la renta es pequeña, ¿ante qué puede iniciar el caso? Juez de paz letrado. Entonces, mucha atención con este pleno chiclayo. Mucha atención porque tal vez mandarle la carta notarial puede ser contraproducente. Porque al mandar la carta notarial, dejas al caso sin cuantía y vas a iniciar tu desalojo ante un juez especializado. Va a haber apelación y va a haber casación. ¿Cuánto demorará? 5 años tal vez. En cambio, si tu caso hubiera empezado ante el juez de paz letrado, solamente había apelación. Mucho más rápido. ¿Cuánto podría demorar? 2 años, 2 años y medio. Cambia todo. ¿Se dan cuenta? Entonces, bueno, con esta última diapositiva, cerramos la clase de hoy. Lo que he querido transmitir el día de hoy es entender cómo, con posterioridad al cuarto pleno casatorio, han habido fallos, tanto a nivel de la Corte Suprema como a nivel de plenos jurisdiccionales, en virtud de los cuales se han modificado ciertas cosas del cuarto pleno o se han afinado otras tantas que no estaban originalmente considerados en el cuarto pleno casatorio. Ustedes en el PowerPoint van a encontrar 4 sentencias casatorias y 3 plenos jurisdiccionales de las Cortes Superiores. Tanto esas 4 sentencias como los 3 plenos tienen que ver con posición precaria. Y es bueno que los conozcan, porque como han podido ver, los 4 fallos de la Corte Suprema contradicen al cuarto pleno, y los 3 plenos jurisdiccionales no lo contradicen al cuarto pleno, pero sí lo desarrollan, y nos dan muchas más cosas que el cuarto pleno no había dicho originalmente. ¿De acuerdo? Entonces, tanto esas 4 sentencias casatorias como estos 3 plenos casatorios, jurisdiccionales, son importantes porque nos permiten entender cómo la Corte Suprema contradice a su cuarto pleno y cómo las Cortes Superiores desarrollan, explayan lo que ya se había dicho en el cuarto pleno, ¿no? Entonces, ya con esta sesión cerramos el tema del desalojo judicial por precario y el día sábado estaremos arrancando con el tema de desalojo extrajudicial, la famosa defensa provisoria extrajudicial, ¿no? En el caso que el arrendador es el que fallece, exactamente igual, Alejandrina. Si es el arrendador el que fallece, su posición de propietario la heredan sus hijos. Sus hijos como nuevos propietarios serán las personas destinadas a plantear las acciones de defensa de la posesión. Será el hijo del arrendador, en su condición de nuevo propietario, quien pueda plantear la demanda de desalojo. Es exactamente igual para ambos casos. Muere el arrendador o muere el arrendatario, quien asume su posición es el heredero. Si es heredero del arrendador, demandará desalojo. Si es heredero del arrendatario, se defenderá en el desalojo. Exactamente igual. Última. Para iniciar desalojo por vencimiento de contrato, ¿es necesario citar a conciliación? Sí, Alejandrina. Es necesario citar a conciliación, salvo que tu contrato de arrendamiento tenga la cláusula de allanamiento. Cuando el arrendamiento tiene la cláusula de allanamiento, se puede prescindir de la conciliación. Si no tiene la cláusula de allanamiento, hay que invitar a conciliar y luego se plantea la demanda de desalojo, ¿no? Eso es, estimado Samuel. De acuerdo, hasta luego a todos, buenas noches, gracias.